para los padres que hicieron todo lo posible para criar a sus hijos como individuos compasivos. Pero descubrieron que se comportaban de manera menos deseable. ¿Qué aspectos de su viaje como padres desearían haber cambiado? Discúlpate cuando cometas un error. Aprende a escuchar, no solo oír. Estos 2 puntos son muy importantes. La gente puede pensar que disculparse es una debilidad cuando se supone que usted es la autoridad de las cosas, como padre. Por ejemplo, pero a través de ello los niños pueden aprender a ser fuertes, razonablemente empáticos, resolver conflictos y muchas otras virtudes. No es un error equivocarse y disculparse por ello. Es simplemente parte de la vida. Y la escucha activa es primordial. No solo escuchar, sino escuchar realmente. Me encanta el consejo de disculparse. Sin embargo, quiero agregar que es importante asegurarse de que los niños no se aprovechen de esto. Mi pareja se disculpa constantemente y mi hijastra utiliza esto como arma en su contra, exigiendo disculpas por todo. Sin embargo, le resulta increíblemente difícil disculparse. Creo que parte de esto se debe a su mamá. Pero quién sabe, creo que disculparse es muy importante. Pero ayudar a los niños a comprender por qué se dan las disculpas es importante en lugar de repartirlas como si fueran dulces. Estar más presente para ellos. Estaba tan obsesionado con hacer las cosas bien que pasaba más tiempo investigando y adquiriendo cosas que estando en la misma habitación que ellos, pasando el rato e interactuando con ellos. Bien, mi hijo ahora tiene 21 años y es una persona absolutamente ordenada y amable. Pero no estoy segura de cuánto impacto tuve realmente. Estaba demasiado ocupada rompiéndome el trasero, madre soltera. Asistí a la escuela a tiempo completo obteniendo mi licenciatura y maestría mientras también trabajaba, para asegurarme de que íbamos a tener un buen futuro. Me olvidé por completo del presente. El tiempo pasó muy rápido y ahora él ha crecido con su propia vida y somos cercanos. Pero aún así, siento que me perdí mucho. La compasión sin límites adecuados puede transformarse en codependencia y en sentir que necesitas arreglar a las personas. Creo que lo arruiné. Mis padres también nos arruinaron a mis hermanos y a mí de esta manera, solo una de las muchas maneras. Todos somos perjudicialmente amables. No podemos apagarlo. La terapia me ha ayudado mucho. Pero una cosa es saber que la hago y otra cambiar mi configuración predeterminada. Probablemente esto sea a pequeña escala en comparación con la mayoría. Pero intentaría ocultar mejor mis miedos y ansiedad. Creo que mi hijo solo le tiene miedo a las arañas y a los insectos porque yo también. Como si aprendieron este miedo de mí. Por otro lado, creo que es bueno mostrar que todos somos humanos y tenemos miedo de diferentes cosas y tener miedo está bien. Pero sí, hay una línea en alguna parte. Por ejemplo, me esforcé mucho en ser ambivalente y amable con los insectos, porque, tal como dijiste, no quería que aprendiera a tener miedo o asco por los insectos por mi culpa. Captura a la araña y suéltala afuera. Mata a la cucaracha pero no grites de miedo, etc. Mi hijo terminó odiando los insectos y todavía lo hace hasta el día de hoy. No lo habría malcriado tanto. Está bien que no lo tenga todo. Solo porque, voy a darles todo lo que nunca tuve. Idea tonta. Hay un término medio y lo pasé volando. Les contaría una historia sobre mi tía. Ella creía que, además de la crianza, el entorno, especialmente la escolarización, desempeña un papel. Entonces ella estaba dispuesta a conducir 2 pueblos hasta una escuela en un distrito mejor para que él no se involucrara con todos los niños malos del vecindario. Mis primos salieron bien. Están de regreso en su ciudad natal dirigiendo un negocio de alimentos mientras cuidan a mi tía ahora discapacitada. Tu tía era muy inteligente. Los niños pequeños se concentran en sus propias familias. Pero en la preadolescencia y la adolescencia miran hacia afuera para ver qué se valora y qué no. Y diferentes comunidades tienen ideas muy diferentes al respecto. El único poder que tiene un padre en esa etapa es intentar elegir la comunidad. Creo que definitivamente vale la pena hacer un esfuerzo financiero o algunas molestias si eso es lo que se necesita para rodear a su hijo de otros niños y padres que sean buenos modelos a seguir. He visto a algunos padres fantásticos cuyos hijos terminaron muy mal porque estaban luchando contra una marea abrumadora en un vecindario malo.
solo a partir de la observación general de los niños, las familias, las aulas y la sociedad en general. En mi humilde opinión, el objetivo es formar buenas personas que puedan valerse por sí mismas sin ti. Fomentar una base ética sólida es un trampolín para todas las demás virtudes como la bondad, la compasión, etc. Emule los valores que desea que sus hijos aprendan. No se limite a predicarlos. Como maestro, descubrí que practicar lo que predicas es algo muy importante. Cuando era más joven, mis padres hacían lo mejor que podían, pero yo todavía me comportaba de maneras menos deseables. Egoísta, de bajo rendimiento, con derechos, gastando demasiado y con una pizca de criminalidad. Simplemente lo aguantaron, creo, sin ignorar este comportamiento, pero sin tratarme como si eso fuera todo lo que era. Me dieron amor y una oportunidad de crecer, mientras me criticaban por las cosas más atroces. Eso parece haber funcionado bien. Esto es bueno. Mis padres se centraron demasiado en el comportamiento negativo de mi hermana y lo convirtieron en su personalidad, cuando en realidad ella es la persona más cariñosa que conozco. Tiene 40 años y mi mamá todavía actúa como si fuera una niña salvaje. Me molesta, así que solo puedo imaginar cómo se siente mi hermana. Habría presionado más para que mi hijo mayor estuviera en terapia y trabajara más con un tutor cuando era más joven. Realmente creo que la mayoría de sus luchas se deben al hecho de que nadie reconoció que era disléxico hasta que cumplió 17 años y estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria. Fueron muchos años en los que él fue duro consigo mismo y yo pensé que simplemente no se estaba esforzando lo suficiente. Lo lamento más que nada. Su entorno y con quien interactúan a diario pueden tener un gran impacto en ellos. No serán los únicos que se ocuparán de sus hijos una vez que estén en edad escolar. Mi propio hijo es muy pequeño ahora, pero le pregunté a mi mamá. Mi papá era alguien que no debería haber tenido hijos en absoluto. Pero él y mi mamá tuvieron 5. Mi mamá era una madre increíble y mientras crecíamos, atravesábamos diferentes etapas de la vida. Hubo momentos en los que fue muy desgarrador para que nos vea portarnos mal, actuar de forma egoísta. Fueron necesarios muchos años de paciencia y dudas sobre cómo terminaríamos. Pero ella dice que al final terminamos genial cuando llegó el momento. Mi hermana mayor tiene 29 años y el hermano menor 20. Todos mis hermanos se portan bien. Son compasivos y afectuosos. No puedo decirlo por mí mismo porque suena raro. Pero sí, mi mamá nunca pierde la oportunidad de decir lo orgullosa que está de todos nosotros y agradecida por cómo resultamos. Entonces, en nuestro caso, supongo que el comportamiento de mi padre tuvo un impacto, pero aprendimos y nos dimos cuenta de muchas cosas en el futuro e hicimos cambios en nosotros mismos. Creo que no importa con qué tipo de personas interactúen los niños. Los padres solo necesitan estar presentes y conscientes y ahí para ayudar. Para que al final los niños sepan quién ser cuando estén en la edad de comprensión. Mi mamá siempre ha dicho que la confianza era lo más importante. Ella confiaba en nosotros para tomar buenas decisiones y esperaba que confiáramos en ella lo suficiente como para recurrir a ella si tomábamos malas decisiones. Yo era un adulto joven cuando mis padres comenzaron a adoptar a mis hermanos a través de hogares de acogida. Una cosa que diré después de haberlos visto crecer es que se puede causar mucho daño incluso antes de los 2 años y que durará toda su vida. Cuidarse durante el embarazo, interactuar con su bebé o niño pequeño, hablar, leer, cantar, jugar, hacer lo mejor que pueda para alimentarlo con alimentos nutritivos y mantenerlo seguro. Los eventos traumáticos cambian el cerebro de un niño, son cosas tan muy importantes. Algunos de mis hermanos adoptivos dan miedo y son violentos. Otros son adictos y desertores escolares. Y no tengo idea de qué podrían haber hecho mis padres de manera diferente. No hay mucho, pero siempre pensé en la crianza temporal y la adopción no como una oportunidad de crear un niño perfecto a partir de un huevo podrido, sino como una oportunidad de brindar amabilidad y refugio a niños que de otro modo no lo obtendrían. La amabilidad importa. Sacarla de la escuela privada, orientada a muy altos logros, e inscribirla en una escuela pública que pueda satisfacer sus discapacidades de aprendizaje y salud emocional. El papá de mi hijo solía decir cosas horribles sobre mí todo el tiempo cuando estaba con él.
Cuando llegaba a casa las repetía y yo no me defendía. Me propuse no decir nada malo sobre su padre, incluido que mintiera sobre mí. Pensé que eso era lo correcto. Ahora tiene 14 años y su papá se mudó a otro país y no habla con mi hijo. Mi hijo se abrió y me dijo que eso lo entristecía mucho y que me odiaba. Pero ahora ve que no era cierto. Puedo decir que lo ha arruinado un poco. Si pudiera retroceder, le habría dicho que no es bueno que su papá diga cosas malas y que las cosas que dijo no eran ciertas. Estaba tan preocupado por no hacer que mi hijo pensara que su padre era un mal tipo que básicamente apoyé todo lo que dijo. Ahora veo que necesitaba que le dijera que esas cosas no eran ciertas para no tener que avergonzarse de su madre. Soy hijo de padres bastante buenos, pero defectuosos. Solo me gustaría decir que la coherencia es clave. Nunca supe qué respuesta obtendría mi comportamiento. Incluso ponía a prueba a mi padre diciéndole lo mismo en días diferentes y obtenía reacciones totalmente diferentes. Además, obviamente había olvidado lo que dije antes. Así que tampoco se sintió muy bien. Los castigos tampoco duraban nunca. Un día me castigaron, pero al siguiente no les importaba lo que hiciera. Entonces haría lo que quisiera hasta que se enojaran otra vez. No hagas que tus hijos caminen sobre cáscaras de huevo. Sea consistente en sus respuestas. Sea consistente en sus castigos. Mis padres eran muy parecidos. Las reglas y los castigos eran a menudo arbitrarios y quedaban a discreción de cualquier padre que estuviera presente y se sintiera más fuerte al respecto. Entonces, si hice algo mientras mi mamá estaba presente, fue un castigo de Armagedón de fuego y azufre. Si papá estuviera a cargo, diría que no es gran cosa y saldríamos a tomar un helado. Mi madre también era tan vaga que una vez que explotaba y se calmaba. Generalmente al día siguiente, cualquier castigo severo que yo recibiera era rescindido. Pero estoy totalmente de acuerdo, la coherencia es clave y sus hijos deben saber qué esperar si hacen algo. Debería haber sido mucho más estricta y menos divertida con mi hijo. Como niño que recientemente salió de casa, debo decir que estoy de acuerdo con este sentimiento. Siempre es necesario un buen equilibrio, dejarles tener independencia y resolver las cosas por sí solos a menos que pidan ayuda. Pero también proporcionarles una estructura en la que, con suerte, puedan apoyarse en la edad adulta. Mi mamá tenía un equilibrio de demasiadas restricciones y críticas a mi creciente identidad y a mi propia vida. Sin ninguna estructura para que yo formara buenos hábitos. Ahora siento que no estoy preparado para la edad adulta porque nunca adquirí los hábitos que necesitaba. Como cuidar de mí mismo, mi espacio y mis responsabilidades. Pero, por otro lado, tengo mucha ansiedad por la autoexpresión, por salir con amigos y por una mala relación con mi madre. Nunca elogié demasiado a mi hija, pero sí elogié sus logros y le dije lo inteligente, creativa y talentosa que es. Estaba realmente impresionada por ella. Ahora tiene 18 años y se cree mejor que los demás. Esperar que pase porque la vida debería comenzar a humillarla pronto. Debería pasar, el mundo no es suyo. Ella es simplemente una pequeña parte de él. Mi padre siempre me dijo que cuanto antes me dé cuenta de mi insignificancia, mejor. Tenía razón en eso. Nunca olvidaré la expresión del rostro de mi hija cuando dije, tienes razón. Yo estoy equivocada. Ser padre ha sido una de las cosas más interesantes de las que he tenido la bendición de formar parte. Soy una persona científica, me especializo en biología, realmente me siento bendecida con mis hijos. Son personas increíbles. Antes de tener hijos, pensaba que la paternidad tenía mucho que ver con el resultado de las personas. Pero al tener hijos, siento firmemente que las personas son quienes son desde que nacen. Mis dos hijos salieron con sus propias personalidades. Mis hijos tienen personalidades muy diferentes. No ha cambiado mucho desde que eran bebés. Creo que el abuso sustancial puede cambiar drásticamente a una persona. Pero un padre que realmente trata de hacer lo mejor que puede realmente no causará demasiado daño. Por así decirlo. Ahora bien, si los padres son verdaderos cabrones. Sí, los niños tienen muchas posibilidades de serlo. Pero realmente siento que las personalidades y los trastornos mentales ya están formados cuando la persona nace. ¿Qué hacer es? Hice de todo y le robé a mi hijo el trabajo bien hecho.
Tareas consistentes para ayudar a la unidad familiar enseñando responsabilidad y paciencia. Viniendo del niño desordenado, no del padre, nunca digas ni insinúes que te arrepientes de tener a tus hijos con ellos. Daño irreparable. Tanta terapia y gente tratando de amarme y yo tratando de amarme a mí mismo para enseñarme a mí mismo que todavía puedo tener valor. Si le dices eso a tu hijo, en mi opinión eres más un monstruo que un padre. Fui horrible. Lío de gritos enojados. Me enfermé mucho cuando mis hijos eran pequeños. Afectó mi salud mental, causó mucho dolor físico y nos sumió en una profunda pobreza. Lo único que hice fue disculparme mucho. Dejé que mis hijos fueran con sus amigos cuando quisieran y nos tuve a todos en terapia todo el tiempo. Afortunadamente, me diagnosticaron y trataron un trastorno genético y al instante me convertí en una persona mucho mejor y con mucha terapia me convertí en una madre bastante sólida y solidaria. Eso explica mucho a mi padre. Era horrible y murió de demencia. Dicho todo esto, mis hijos son geniales, considerados, hablan con adultos, lo cual supongo que no es común. No estoy seguro de lo que hice aparte de disculparme muchísimo y siempre hacer lo mejor que puedo para tomar el camino correcto. Su papá fue muy abusivo pero nos llevamos bien. Que mis hijos tengan una vida sólida y estable es más importante que su padre y mis tonterías. Todos tenemos TDAH y otros problemas y no somos perfectos. Pero somos muy amables unos con otros y nos decimos a menudo que los amamos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.